Continuamos entonces con uno de los temas que seguramente de esta unidad sería el más complicado. Bastante. ¿Por qué? Porque hay mucha álgebra de por medio, entonces es muy fácil perderse. Entonces veamos lo que es raíces múltiples, ¿cierto? Vamos a hacer la misma lógica de Newton, ¿cierto? Si nosotros desarrollamos el polinomio de Taylor, vendría siendo esto. Cálculo 1, espero que se acuerden, en donde básicamente por definición esto lo hacíamos igual a cero, ¿cierto? Para proyectarlo en el eje X. Ya el X más 1, que es este valor, va a ser donde corta el eje, y este vendría siendo el valor inicial de la raíz. Si no me creen, si esto lo igualan a cero, pasan esto para acá, para allá, hacen un juego algebraico, vamos a llegar exactamente a la misma solución, ¿cierto? Pero ahora, como tenemos más funciones, necesitamos extrapolar esta idea. Entonces, en el caso de que tengamos dos variables, por ejemplo, no se confundan con el u y el v, son simplemente notación. Vendría siendo esto, ¿cierto? En donde esta parte es exactamente igual a esto. Por eso digo que no se confundan. Donde tenemos ese punto, el siguiente punto, el anterior, la función derivada. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Es agregar esta nueva componente, ¿cierto? Porque ahora estamos en el caso de dos variables. Y también tenemos esta otra función, que en ambos casos, por definición, esto es 0, ¿cierto? Si nosotros hacemos 0 esta parte y reordenamos para dejar todos los i más 1 y el y más 1 para un lado, vamos a llegar a esta ecuación, ¿cierto? Por eso digo, si ustedes lo pueden hacer con lápiz y papel para que quede mucho más claro, porque son tantas letras que ni yo me sigo. Pero acá, si escribimos la función anterior, que es esta, la ordenamos matricialmente, tenemos esto, ¿cierto? Estoy seguro que ustedes ya saben cómo escribirlo matricial y cómo se multiplican las matrices. Y estoy también totalmente seguro que ustedes saben cómo sacar la inversa. Pero entonces, volviendo un poquito, esta matriz se conoce como el jacobiano. Y también vemos que está en esta parte. Entonces nosotros lo que queremos es despejar para saber el valor de las variables, ¿cierto? En la siguiente iteración. Entonces si nosotros aplicamos multiplicamos por el jacobiano inverso, llegamos a esta parte, ¿cierto? En donde eso ya básicamente se crea la matriz identidad y por lo tanto se elimina. Recordando que la inversa de una matriz se calcula de esta forma, vamos a llegar a un resultado que de forma general, esta es nuestra ecuación que vamos a tener que utilizar para, obviamente esto está escrito en forma general, pero para ir encontrando los valores de las siguientes iteraciones, ¿cierto? Lo vamos a ver más detalladamente con un ejemplo y verán que lo único difícil que tiene esto es simplemente toda esta álgebra, que es un poquito difícil de seguir. Pero si ustedes entienden como la idea principal, yo creo que ya están muy bien en esa parte. Esto básicamente es lo mismo que estábamos viendo acá, pero solamente que llevado a la forma general, en donde estos son las variables. Pueden tener X, Y, Z. Yo simplemente los puse así. ¿Por qué? Porque me pasa que todos los alumnos siempre se confunden por la notación simplemente. Entonces, si ahí lo pueden encontrar en la literatura, hay algunos libros que lo escriben como X1 y
para denotar la cantidad de variables, para denotar que son diferentes variables, ¿ya? Yo le pongo x, y, z y todo eso, ¿cierto? Pero pueden tener simplemente números. En vez de este x, podría haber sido x a la 1, y a la 1, o sea, perdón, x a la 2 para diferenciar otra variable. Si tuviéramos un z, podría ser x a la 3. Todos van a ser como muy X, entonces eso es un poco difícil. Siempre les cuesta a las personas que especialmente tienen un poco de debilidad en la parte matemática de comprender eso. Entonces, sin más rodeos, para el caso de dos variables, si lo vemos, hacemos esto, nos va a quedar exactamente esta fórmula. Insisto, si lo hacen en papel, van a llegar a lo mismo y van a entender cómo los procedimientos y no simplemente se van a quedar con lo que yo les digo. Porque esto lo hice yo, así que esa parte, todo este desarrollo lo hice a papel y lo escribí en látex. Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque uno se confunde en las variables y pasan muchas cosas, ¿cierto? Entonces, para el caso de dos variables tenemos esta fórmula. Y no se asusten, lo he dicho ya como 30 veces, no se asusten porque lo vamos a ver con un ejemplo que esto es mucho más difícil, es simplemente porque tiene letras que se ve muy raro. Esta es mi notación, que es la función f evaluada en el punto, en este punto, ¿cierto? X, y de la iteración actual. Y este es el x que vamos a sacar para la iteración futura, ¿cierto? Entonces acá también es la derivada de la función g evaluada en el punto x, y actual respecto a la variable y, ¿cierto? No creo que tenga mucho sentido. Esto acá sí una aclaración. Vemos que acá tenemos el determinante del jacobiano, ¿cierto? Este es el determinante del jacobiano para el caso de dos variables. En caso de que ustedes necesiten tres variables, obviamente tienen que sacar el jacobiano para tres variables. Entonces, veamos un ejemplo para que se entienda esto un poquito más, porque solamente letras y números, o sea, letras no ayuda a entender mucho. Para el caso que me ha pasado, que siempre se enredan en esa parte. Entonces vemos que tenemos una función f de x, y, que es esto, ¿cierto? Y esta otra función g. Los puntos iniciales que nos dan son el x0 igual a 1 y el y0 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerlo esto de forma muy ordenada, porque si no nos vamos a terminar confundiendo. Porque como es un poquito largo, vamos a terminar confundiéndonos. Entonces hay que ser muy ordenado. Tenemos las derivadas parciales, que la derivada parcial de f con respecto a x, que es esto, son 6x, ¿cierto? 3 por 2, y acá un x, ¿cierto? Las derivadas obviamente no lo voy a pasar, pero acá pueden ver las derivadas con respecto de f con respecto a x, la derivada de g con respecto a x, de f con respecto a y de g respecto a y, ¿cierto? Ustedes también lo pueden hacer para que lleguen al mismo resultado. Deberían llegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula a modo de ejemplo para que vean que deja de ser un poco complicado. Es tedioso, sí, es tedioso, pero veámoslo. Entonces, para nosotros estamos en la iteración 0, ¿cierto? Tenemos estos valores. Y para la iteración 1, ¿qué va a hacer? Ocupar la fórmula, el x, en este caso, ¿qué vendría siendo? El 1, ¿cierto? 1 menos la función f evaluada en el punto x0, y0. Si nosotros evaluamos esta función, 3 por 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, nos va a dar 2, ¿cierto? Eso está multiplicado por la derivada de g evaluada en el punto x0, y0 respecto a y. Ya, voy a dejar que procesen eso un poquito. Entonces nos vamos a la
partes de derivadas, ¿cierto? Aquí. Yo dejo como una parte de funciones y una parte de derivadas. La derivada de g con respecto a y, ¿dónde está? Acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reemplazar ese. Nuestro x ahora va a ser el 1 y nuestro y 1, ¿cierto? 6 por 1 por 1, 6. Ahora, menos acá, ¿cierto? La función g evaluada en el punto. Esto, ¿cierto? 3 por 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da? 1, ¿cierto? Por la derivada de f con respecto a y, ¿dónde está acá? Acá, este cuadrante, ¿cierto? Evaluamos en el punto, nos da 2. Ahora la parte que es como más fácil y la tenemos que calcular solamente una vez, porque el determinante en ambos casos acá y acá va a ser el mismo, ¿cierto? No van a estarlo calculando dos veces, especialmente en estos tramos que son muy largos y muy fácil de equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se calcula el determinante acá en este caso? Vendría siendo este por ese menos ese por este. ¿Ya? Entonces, 6 por 1, 6 por esto, 6 por 1, 6, ¿cierto? Acá. Menos estas dos funciones multiplicadas, ¿cierto? 2 por 1, 2 por 3, menos 3, 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros simplemente desarrollamos 2 por 6, 12, menos 2, que nos da 10, evaluamos este resultado, ¿cierto? Nos da eso. Ahora, exactamente lo mismo para el i. Tenemos el i anterior, que vendría siendo este, menos, bueno, el g evaluado en el punto, g evaluado en estos puntos, ¿cierto? ¿Dónde está el g? Acá. 3 menos 1 menos 1 nos da 1, ¿cierto? Por, ahora esta parte, la derivada de f con respecto a x. La derivada de f con respecto a x, que es 6. Por eso 1 por 6. Menos, acá, este menos, la función f. Esta es la función f, evaluada en el punto, 3 menos 1, 2, ¿cierto? Multiplicada por la derivada de g con respecto a x. ¿Dónde está la derivada de g con respecto a x? Acá. 3 menos 3, 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros evaluamos esto, nos da este punto. Y ahora, se habrán dado cuenta que esto es súper largo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es básicamente actualizar los valores, ¿cierto? Este es nuestro x1 y este es nuestro y1. Entonces, para la iteración anterior vamos a hacer exactamente los mismos pasos, solamente que en vez de utilizar acá en este punto el x0, vamos a utilizar el x1, que nos dio 0,72, ¿cierto? Es exactamente los mismos pasos. Si ustedes lo hacen en papel, deberíamos llegar a los mismos resultados, a menos que haya alguna equivocación. Entonces, eso vendría siendo un poquito difícil, un poquito tedioso, porque son largos, es muy fácil de confundirse, pero insisto en que la práctica hace el maestro, así que los dejo a ustedes. Vamos a disponer eventualmente de una clase online para que me puedan hacer todas estas preguntas, si tienen dudas o algo para que veamos más ejercicio. Lo dejo a criterio de ustedes. Así que eso, pónganle muchas ganas, mucho entusiasmo al ramo y nos estaremos viendo.